En este 21º domingo del tiempo ordinario celebramos la Eucaristía desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero. Animados como familia de Dios, miembros todos de la Iglesia, participemos con alegría en esta Santa Misa, seguros de poder encontrar en la palabra de Dios orientaciones concretas a nuestra decisión de seguir al Señor, para que así, con gozo en el corazón, digamos juntos: yo y los míos serviremos al Señor. Venido a la orilla, lo has buscado, ya sabes mi abrigo, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Con tu espíritu. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Que conozcamos humildemente nuestros pecados y confiémonos a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo,
Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las circunstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas que hoy presenta la liturgia de la palabra nos animan a ser libres y audaces en nuestra decisión de servir al Señor y también nos exhortan a conquistar a otros para que descubran la felicidad del servicio a Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quienes quieren servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor Dios nuestro es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos y no está castigado si se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo que ama nacido de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los escandaliza. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al final del discurso de la Eucaristía en el Evangelio de San Juan. Hemos experimentado al Señor que sacia, que examina las búsquedas humanas para que podamos reconocer si lo buscamos a Él o buscamos sus milagros. Nos ha invitado a no murmurar sino a creer, y ha proclamado que Él es el banquete que sacia a la multitud, el banquete para que habitemos en Él y habite Él en nosotros. Finalmente una pregunta: es difícil este discurso, y se fueron marchando, y Jesús hace la conclusión: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Creer en el anuncio de Jesús es por el Espíritu. Solamente el Espíritu es el que hace que seamos saciados por el Señor. Solamente el Espíritu es el que purifica las búsquedas. Solamente el Espíritu es el que hace pasar de la murmuración a la fe. Solo el Espíritu es el que me hace reconocer que Él es verdadera comida y verdadera bebida que se nos da en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad. Solamente el Espíritu es el que nos lleva a caminar en la iglesia. Solamente el Espíritu Santo es el que nos hace decir: te adoramos, te bendecimos, Señor, en el sagrario. Te adoramos, te bendecimos, Señor, en la Eucaristía. Te adoramos y te bendecimos, Señor, al recibirte cada domingo, cada día en la Eucaristía. Por eso digámosle al Señor que el Espíritu que está en nosotros por el bautismo, el Espíritu que el Señor nos ha comunicado, sea el que nos lleve en este último domingo del discurso del pan de vida a proclamar nuestra fe en la fe de la Iglesia. Creemos en la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía. Y muchos se marcharon. Dice el texto sagrado: se marcharon porque se quedaron en la murmuración, se marcharon porque se quedaron en los argumentos y en el experimento, se marcharon porque no concebían un Dios tan cercano, se marcharon porque no se acomodaba según sus expectativas. También hoy muchos se retiran de la iglesia por un escándalo que ha aparecido en el mundo. Se retiran también diciendo que Jesús no está en la Eucaristía, o atrevidamente ya que Dios no existe porque no lo vemos físicamente. También la murmuración sigue en el mundo del por qué y las falsas búsquedas desde la realidad humana, porque el corazón humano se extravía, porque con el mero razonamiento o el mero tacto o la mera experimentación humana no podemos alcanzar a Dios. Por eso dice Jesús: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. El Espíritu nos hace reconocer que es designio amoroso de Dios creer en Él, estar en la iglesia, caminar en la voluntad del Señor, experimentarlo, abrir nuestro corazón a Él. Y entonces al final de este discurso del pan de vida, unirnos a la profesión de fe de Pedro. Cuando Jesús le dice: también ustedes se quieren ir. Ser discípulo del Señor está siempre en el riesgo de dejarlo ser. De dejarlo ser como Judas que lo vendió, de dejarlo ser como Pedro que lo negó, de dejarlo ser como muchos que huyeron. Siempre está el riesgo de dejar de ser discípulo del Señor, porque viene un problema, porque tenemos un sufrimiento, porque se enferma alguien, porque se muere un ser querido, porque hay un escándalo en la iglesia, porque hay un dolor. Dejar de ser discípulo del Señor porque decimos: Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no está en esta historia, Dios está contra mí, Dios me está castigando. Dejar de ser discípulo del Señor es una posibilidad, y muchos lo dejaron de ser en su momento, también hoy. Y por eso Pedro dijo:
Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Reconocer que solo en Jesucristo nuestra vida es saciada, que solo en Jesucristo nuestras búsquedas son colmadas, que solo la plenitud de la fe está en Jesucristo, que Él es el verdadero banquete por el que el Padre nos ha dado vida y vida eterna, que Él es el que nos resucita, que Él es el que nos hace vivir plenamente, alegrarnos en ello, movidos por el Espíritu Santo. Y qué hermosamente Pedro dice, creemos, para decir que la respuesta de la fe es en comunidad. Creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. Qué bueno hoy unirnos a la fe de la Iglesia para decir creemos, y con los que estamos en la misa, con los que compartimos la fe en la parroquia, con los que compartimos la fe en la familia, decirle al Señor, creemos en ti, creemos en lo que estos 5 domingos se nos ha anunciado, creemos, Señor, en lo que celebramos cada domingo en la misa, en lo que celebramos cada día en la Santa Misa, lo que oramos, lo que leemos, lo que experimentamos, lo que vamos contemplando. Creemos, Señor, no vivimos de las murmuraciones nuestras ni de las murmuraciones del mundo, no vivimos de las falsas búsquedas, no vivimos simplemente de los argumentos de decir es demasiado cercano, no está la Eucaristía, Dios nos abandonó, la religión es un problema, sino que vivimos de la fe que es un arte de vivir, de la fe que nos humaniza, de la fe que nos llena de alegría, de la fe que nos llena de entusiasmo, de la fe que nos compromete, de la fe que nos lleva camino a la vida eterna. Un momento de silencio para dejar que repose esta palabra y en silencio decirle al Señor con todos los creyentes, con los mártires, con los santos, con los que creemos hoy. Creemos en ti, Señor, que se nos ha revelado, que se queda en la Eucaristía, a quien adoramos y seguimos y a quien contemplaremos en la vida eterna para siempre. Por eso, a silencio, adora al Señor y profesa que crees en Él. Y profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Nuestras súplicas por la Iglesia y por el mundo, diciéndole al Señor, Padre bueno, escúchanos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos y por todos los bautizados, para que desde la libertad en el amor que Dios les concede, puedan ser siempre servidores de la verdad, la justicia y la paz. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de todas las naciones, para que conforme a la autoridad que tienen, respondan con honestidad a su compromiso de trabajar por el progreso de los pueblos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por todas las familias del mundo, para que se conviertan en verdaderos espacios de encuentro en los que prime la armonía, el diálogo y el respeto. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los enfermos y los que sufren por diferentes circunstancias, para que tengan siempre la medicina para sus dolores y la voz cercana que los anime a luchar por la vida con esperanza y alegría. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por los que participamos en esta Eucaristía, para que mantengamos encendida la llama de la fe en nuestros corazones y estemos siempre dispuestos a seguir a tu Hijo Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Padre bueno, escucha nuestra oración. Cada uno presente al Señor lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida, movidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos a Él confiados en la fe que la Iglesia misma nos ha transmitido. Padre, a ti nos confiamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí.
Oremos para que, trayendo al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras se espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso, Padre, porque tu amor es grande, nos unimos a los coros celestiales y cantamos gozosos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Terminaba la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra.
reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad en el transcurso de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por el Espíritu Santo, oremos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas paz y pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo canto a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes
Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Renovamos nuestro agradecimiento a todos los que hacen posible la transmisión de la misa en el domingo para aquellas personas que no les es posible llegar hasta un lugar de culto en este día. Dios les bendiga por su labor. El Señor esté con ustedes. El Padre les proteja y les guarde. Jesucristo vuelva su rostro a ustedes y les conceda la paz. El Espíritu Santo les sea propicio en sus necesidades. Su bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alegres en el Señor, pueden ir en paz. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio que yo en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo, aquí está el Cordero.